Haciendo la grabación. Ahí está, ya está grabando. Bien, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a ver el tema de flechas Cardán o ejes propulsores, ¿sí? Este elemento, muchachos, lo utilizamos para conectar la caja de velocidades con el diferencial, ¿sí? Ya ven que la caja de velocidades viene en la parte de adelante y el diferencial en un motor, bueno, no en un motor, en un coche con motor delantero y tracción trasera, el motor y la caja de velocidades regularmente vienen adelante y el diferencial viene en la parte de atrás, ¿sí? En esta presentación, como les venía diciendo, vamos a ver todo lo referente a sistemas de propulsión final. Desde la caja de velocidades, es decir, nosotros ya vimos cajas de velocidades en primer parcial, hasta las ruedas, pasando por según sea el caso, por la flecha Cardán o eje propulsor, por el conjunto diferencial hasta las ruedas, y aquí me faltó mencionar, según sea el caso, como dice, por la flecha Cardán, si es motor delantero y tracción trasera, o juntas homocinéticas, si es motor transversal y tracción delantera. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos movimiento de vaivén y alargamiento del árbol de transmisión al circular por una carretera irregular, es decir, que tiene baches, que tiene topes, que tiene pues piedras, no sé. En algunos coches el par torsional se transmite desde la caja de cambios al puente trasero a través del árbol de transmisión. En algunos libros lo encontramos como árbol de transmisión, en algunos otros libros lo encontramos como eje propulsor y en la calle lo llamamos comúnmente como flecha Cardán, ¿sí? El extremo anterior del árbol de transmisión está unido a la caja de cambios, que a su vez se fija al chasis o a la carrocería del coche. El otro extremo se une al puente trasero, es decir, el diferencial va en el otro extremo de la flecha Cardán y va colocado generalmente en el eje trasero. Como nosotros podemos ver aquí, aquí tenemos nuestro motor, aquí nos señala el cigüeñal, aquí tenemos nuestro embrague, el embrague va entre el motor y la caja de velocidades, la transmisión, aquí tenemos transmisión o caja de velocidades, aquí tenemos una junta universal, ¿sí? La vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la flecha propulsora, eje propulsor, árbol de transmisión o flecha Cardán, como se le conoce. Aquí tenemos una segunda junta universal y aquí tenemos los engranajes del eje trasero, el eje trasero y el diferencial. ¿Sí? Toda esta parte es el diferencial, toda esta parte es el eje trasero. Ajá. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Cuando nosotros circulamos por un camino deformado que tiene baches, que tiene topes, que tiene piedras, que X y Y, Z, ¿no? El puente trasero o el eje trasero sube y baja gracias a la flexibilidad de la suspensión, por lo que la flecha Cardán tiene que llevar unas articulaciones que hagan compatible este movimiento con el de giro. Es decir, la flecha Cardán siempre va a estar girando para transmitir el giro de la caja de velocidades, como aquí vemos, hacia el diferencial, ¿sí? Aquí a alojamiento del diferencial. Entonces, además de que está girando, tiene que estar articulado, ¿sí? Como ya les venía diciendo en otra ocasión, que es una... ¿alguien de ustedes me puede decir qué es una articulación? Y ya lo habíamos mencionado en clases pasadas. ¿Nadie? ¿Un qué, profe? No se escucha muy bien. ¿Qué es una articulación? A ver, váyanle pensando tantito, lo que voy y vengo ahorita rápido.
Y si no, ahorita se los explico. Vamos a ver. Me voy a salir tantito de la presentación y vámonos para acá. No, vámonos para acá. Y vamos aquí a activar la cámara. Aquí ocultamos. Ok. Entonces vamos a esperar un momento, esperando que el ordenador funcione más despacio al aplicar los efectos de fondo. Bueno, yo no necesito tantos efectos de fondo, pero bueno. Ah, mira, ya me ven todos aquí en la webcam. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿sí me alcanzan a ver? Sí, entonces, una articulación, muchachos, es, Sí, por profe. ejemplo, mi muñeca, ¿sí? Mi mano. Se mueve de esta manera, se mueve así. Ujú. Esto es una articulación. ¿Dónde más tenemos una articulación? En el codo, ¿sí? Porque hace esto, ¿cierto? Eso es una O sea, articulación. sí, o sea que se Ujú. puede más que nada describir como la unión de dos objetos sólidos que realizan un movimiento. Va por ahí. Sí, es la unión de dos objetos. En este caso sería, por ejemplo, mi muñeca y mi mano y mi antebrazo. Donde está la articulación, donde está el punto donde rota, es la muñeca, ¿cierto? O por ejemplo, también mi antebrazo y mi brazo, ¿sí? El punto de rotación, pues es el codo. Sí, entonces es la unión de dos partes, de dos piezas, para permitir rotación una con respecto de la otra. Si nosotros nos vamos aquí a ver, espérenme tantito. Si nosotros nos vamos aquí a las juntas universales, la flecha cardán va a subir y bajar haciendo este movimiento al momento que sube y baja la suspensión. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí también sube y baja. Y también se hace hacia la izquierda o hacia la derecha al momento que el vehículo toma una curva. ¿Sí? Eh, estas articulaciones, como les venía mencionando, las conocemos como juntas universales. En la calle, pues las conocemos como crucetas. ¿Sí? Entonces, así las conocemos. Si ustedes se fijan aquí, muchachos, vamos viendo, dice elementos del árbol de transmisión normal. Tenemos el embrague, que ya lo vimos el parcial pasado. Tenemos la caja de cambios, que la vimos en primer parcial. Aquí tenemos una junta universal, el árbol de transmisión, flecha cardán o eje propulsor, otra junta universal, el semieje, aquí sale hacia la derecha, aquí sale otro semieje hacia la izquierda, el alojamiento del diferencial, grupo cónico. Eje de salida de la caja de cambio. Esta es la flecha principal de la caja de velocidades, muchachos. Es un yugo deslizable, ¿sí? La horquilla de la junta universal se desliza hacia atrás o adelante sobre el eje estriado de salida, ¿sí? Entonces, aquí en este libro la conocemos como horquilla de la Junta Universal. Nosotros la conocemos más comúnmente como yugo. Ambos nombramientos son correctos. Y aquí tenemos lo que es la horquilla o el yugo de la Junta Universal. Aquí va a ir ensamblada dos uniones de la cruceta y las otras dos pues van cruzadas, ¿sí? Por eso es cruceta y estas dos van a embonar aquí. Ujú. Entonces, estas que ustedes ven aquí son estas de aquí arriba, estas que hacen una forma de C. Y la flecha cardán pues va el yugo en donde ensambla la cruceta pues va a 90 grados. Ujú. Lo mismo aquí. Las juntas universales colocadas a cada extremo permiten que el ángulo del árbol de transmisión varíe, mientras que el eje de salida de la caja de cambios y el de entrada al puente trasero se mantienen más o menos paralelos. El árbol de transmisión está equilibrado y su peso se distribuye uniformemente alrededor de su eje, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una camioneta más comúnmente descargada, normalmente la caja de velocidades está más alta,
que el eje trasero del diferencial. Entonces, la flecha cardán pues baja con un cierto ángulo, ¿sí? Más o menos en esta posición. Para eso, el ángulo lo compensan las juntas universales. Cuando nosotros cargamos el vehículo con ciertas cargas, se va, eh, se van aplanando las hojas de los muelles de la suspensión y la flecha cardán pues va quedando cada vez más y más recta con respecto del suelo a medida que se va cargando el vehículo. Ya completamente cargado el vehículo, pues el cardán está completamente recto, ¿sí? El movimiento del puente trasero, como les venía diciendo, altera continuamente la distancia entre las dos articulaciones del árbol de transmisión, por lo que la longitud de este debe ser susceptible de variar en la misma proporción. Esto se consigue con un acoplamiento deslizante. Por regla general, el eje estriado de salida de la caja de cambios se introduce en el soporte de la junta universal, que puede de esta forma deslizarse longitudinalmente. Es decir, al momento que sube y baja la suspensión por efectos del camino, este yugo o esta horquilla va a recorrerse hacia atrás y hacia adelante constantemente, alargando y acortando la flecha cardán, ¿sí? Para compensar esas diferencias de longitud. Para eso es el yugo deslizable. Para mantenimiento, pues aquí trae una grasera, normalmente, trae una grasera y esta se lubrica normalmente con grasa lubricante y con un inyector de grasa, ¿sí? Trae su grasera, como trae una grasera, entonces limpias la grasera, pones el inyector, le empiezas a inyectar grasa y ya queda perfectamente lubricado hasta que empieza a botar la grasa, ¿sí? Ahí es donde tú te das cuenta que ya está lubricado. Los coches de tracción delantera y los de motor trasero y transmisión a las ruedas posteriores, motor trasero y tracción en las ruedas de atrás, por ejemplo, el Volkswagen Sedán, el Porsche, no tienen árbol de transmisión. En estos automóviles, el par torsional se transmite desde el grupo cónico diferencial, es decir, desde el conjunto diferencial, situado en el conjunto motor caja de cambios, a las ruedas motrices. Los semiejes tienen juntas universales para facilitar los movimientos de la suspensión y de la dirección. Dichas juntas universales, en este caso, se conocen como juntas homocinéticas. Estas las vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ahorita solamente me estoy enfocando en flecha cardán. Si ustedes aquí se dan cuenta, muchachos, en esta ilustración, la flecha cardán viene con cierta inclinación. Ustedes observen aquí la caja de cambios está más alta que el diferencial. Por ese motivo, las crucetas, las juntas universales, compensan dicha diferencia de altura, ¿sí? Permitiéndole a la flecha cardán, pues, colocarse en esta posición que nosotros vemos aquí. Si vamos leyendo, dice, el acoplamiento deslizante, el yugo de la caja de velocidades, ¿sí? Facilita la variación del árbol de transmisión, la variación de longitud. Aquí tenemos una junta universal, aquí tenemos la otra. Aquí menciona ballestas y también se le conoce a los muelles de hojas múltiples de la suspensión. Eso lo vamos a ver en sexto semestre, que veamos sistemas de suspensión. La rueda sigue este arco. Entonces, si nosotros vemos aquí la parte de rojo, la suspensión va a hacer este movimiento, subiendo y bajando. Y la flecha cardán se va a alargar y se va a cortar gracias al yugo deslizable. El árbol de la transmisión sigue este arco, ¿sí? Diferencia entre arcos, libertad de movimiento. Las juntas universales permiten la subida y bajada de la rueda por flexión de la ballesta. El puente trasero describe un arco determinado por la longitud de las ballestas. El árbol de transmisión se desplaza según un arco diferente, por lo que su longitud se modifica para compensar dicha diferencia. Esto se consigue, como ya les dije, con un acoplamiento deslizante,
¿sí? Que normalmente lo tenemos a la salida de la caja de velocidades, o en dado caso de que sea un vehículo con mucha distancia entre ejes, tenemos por lo menos dos flechas cardán. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. En algunas camionetas pickups, ¿sí? Nosotros tenemos aquí eh, nuestra flecha primaria y nuestra flecha cardán secundaria. Y como la articulación la tengo que tener del eje trasero hacia el valero soporte, que es este que mencionan aquí, aquí sí tenemos un yugo deslizable, ¿sí? Que es el que va a alargarse y acortarse para compensar esa diferencia de longitudes. Ujú. Así es como se ensambla el valero soporte. Trae esta parte, ¿sí? Que viene ensamblando al larguero del chasis y que va a sostener este conjunto valero. Ujú. Para, pues, permitir el acoginamiento del giro de las flechas cardán para evitar un pronto desgaste al estar en contacto metal con metal. También trae aquí una grasera para limpiarla, para inyectarle grasa lubricante por medio de un inyector y que lubrique dicho valero soporte. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. ¿Nadie más? No, maestro. Ok. No. Bien, transmisión del movimiento a través de la junta universal. La junta universal más frecuente en los automóviles modernos es bueno, aquí la nombran como junta universal tipo Hook. Como les venía diciendo, nosotros la conocemos como cruceta, ¿sí? Consta de dos horquillas que pivotan, que rotan sobre una pieza central en forma de cruz llamada cruceta. Una de las horquillas se une al eje de entrada y el otro par de horquillas se une al eje de salida. Si nosotros observamos aquí, el eje de entrada, pues es el yugo deslizable de la caja de velocidades y la flecha de salida, pues es la misma flecha cardán. Aquí la flecha de entrada es el cardán y la flecha de salida, pues es el piñón de ataque del diferencial. Ambas están unidas a la cruceta, perdón, por lo que una forma ángulo recto con la otra. Este tipo de junta permite el giro simultáneo de los ejes, aunque no se encuentren en línea recta. ¿Sí? Si nosotros vemos el coche desde arriba, fíjense, aquí sí forma una línea recta, viéndolo desde arriba. Pero al momento que damos vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha, aquí la flecha pues va a tender a torcerse ligeramente, va a hacer esto para compensar, perdón, esa, esa curvatura al momento que el coche toma una curva, o el camión, mejor dicho, porque pues ya estos sistemas de propulsión pues lo montan más que nada los camiones. Aquí tenemos nosotros, muchachos, cómo está ensamblada la cruceta. Horquilla del árbol de la transmisión. Los circlips impiden la salida de los casquillos. Estos son los circlips, los conocemos también como seguros, ¿sí? Las horquillas pivotan sobre una cruceta. Esta es a la que yo le llamo pivotar. Aquí va a estar rotando con respecto de esta flecha de entrada. Surco del clip. Este surco que tiene la horquilla, tanto la de la caja de velocidades como la del puente trasero del diferencial, es para que la mitad de este clip, de este seguro, va a encajar en esta parte, en este surco, y la otra mitad va a sujetar aquí ustedes la ven nombrada como casquillo. Nosotros lo conocemos también como taza, la famosa tacita de la cruceta. Entonces, la mitad del clip, la mitad del seguro va a sujetar en la parte de adentro del surco, aquí, y la otra mitad va a sujetar el casquillo, la taza, para impedir que se vaya a salir con todo y rodamientos.
Los rodamientos de agujas reducen la fricción. Entonces aquí traes una serie de rodamientos, ¿sí? Y estos rodamientos pues van a ocasionar que eh, pueda maniobrar, pueda articularse más fácilmente la cruceta sin necesidad de tener desgaste, ¿sí? De hecho, la cruceta ahorita en una ilustración más adelante les voy a mostrar cómo se lubrica. La fricción entre las horquillas y la cruceta se reduce con unos casquillos o rodamientos de agujas, como ya les venía diciendo. Estos casquillos se ajustan a los brazos de la cruceta y se mantienen fijos en las horquillas por medio de unos anillos de retención o clips, que ya les venía diciendo, alojados en unas ranuras. La mitad, como les venía diciendo, va encajada en el surco y la otra mitad retiene el casquillo o la taza contra la cruceta. En los últimos modelos de junta universal, los casquillos aparecen rellenos de grasa y no necesitan lubricación, es decir, estas crucetas son libres de mantenimiento. Si traen la graserita, y si la cruceta trae grasera, quiere decir que necesita ser lubricada cada cierto tiempo. Se recomienda un periodo de lubricación por lo menos de cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros, ¿sí? Entonces van ustedes a la refaccionaria, compran su grasa lubricante, la colocan en su inyector de grasa y lubrican pues varias partes del chasis que requieren lubricación. En este caso, pues nos estamos concentrando en las crucetas, las juntas universales. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Aquí nosotros vemos la diferencia de alturas que tenemos con tanto del eje trasero como de la caja de velocidades. Cuando el vehículo está descargado, normalmente la flecha propulsora la encontramos en esta posición. Al momento que va cargándose de peso el vehículo, se va poniendo a nivel, va quedando cada vez más recto con respecto del eje de las abscisas, que es el eje de las X. Acuérdense de del sistema cartesiano, uh-huh, eje X y eje Y, sobre el eje de las abscisas, que es el eje X. Entonces, cada vez la flecha cardán pues va quedando paralelo, casi paralela al eje X, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen las juntas universales, compensan esa diferencia de alturas y articulan esta unión aquí y aquí, permitiéndole a la suspensión subir y bajar. Y aquí en esta ilustración tenemos cómo viene compuesto el sistema de lubricación de la cruceta, ¿sí? Primero que nada, vamos viendo uno por uno. Número uno, tasas carbonituradas y endurecidas por el tratamiento térmico que evita deformaciones permanentes, ¿sí? Aquí ya aparecen nombradas como tasas. En la otra ilustración venían como casquillos. Por eso es bueno leer de varios libros, de varias fuentes, ¿sí? Pista interior de la taza con doble cono, diseño único en el mundo capaz de soportar cargas irregulares de trabajo, ¿sí? Constantemente estamos variando el peso de la carga del vehículo, constantemente pasamos por caminos malos, así, y tiene que estar subiendo y bajando la suspensión, ¿sí? 3. Canal de lubricación y almacén de aceite que provee a la taza y a los rodillos del lubricante necesario. Es decir, eh, aquí estos pasajes vienen huecos a manera de que cuando tú le inyectas grasa aquí, con el inyector de grasa, la grasa va a entrar por aquí y se va a distribuir a los 4 puntos. Como la taza, perdón, como la cruceta está hueca en esta parte de aquí, pues por aquí sale la grasa y se lubrican todos los rodamientos al momento que se va articulando la cruceta con el cardán y con el yugo de la transmisión o el del diferencial, ¿sí? Si ustedes se fijan de este lado, pues acá sale de este lado
el orificio de lubricación, también se conocen como venas, ¿sí? Para que pueda pasar la grasa. 4. Como veníamos mencionando, canales, venas de lubricación y almacenaje de aceite que provee a los rodillos del lubricante necesario. Normalmente, que yo sepa, las crucetas llevan grasa lubricante. ¿Por qué razón, muchachos? Porque el aceite es muy líquido. Puede correr el riesgo de que se fugue el aceite por medio de la fuerza centrífuga que se da en las crucetas, en el cardán y en las otras piezas al momento que estas están girando. La grasa es, como es más sólida, le va a costar mucho trabajo, mucho más trabajo, perdón, fugarse de la cruceta y de los rodamientos que el aceite. Por eso se prefiere más la grasa que el aceite, que yo sepa. Y además, yo siempre que he lubricado crucetas, normalmente lo hago con grasa lubricante, ¿sí? Aquí, número 5, válvulas de lubricación ubicadas estratégicamente para facilitar su mantenimiento. Estas válvulas de lubricación nosotros las conocemos en la calle, en el argot de la mecánica, como graseras, ¿sí? Número 6, moñones templados, tratamiento térmico que le da más resistencia y durabilidad. Número 7, sellos de larga vida que conservan la lubricación a cualquier velocidad, protegen de contaminantes bajo las más severas condiciones. Y número 8, canal de lubricación y almacenaje de aceite que provee a la taza y a los rodillos del lubricante necesario. ¿Sí? Básicamente esto es lo que en esto consiste, a grosso modo, una cruceta. ¿Sí? Como veníamos mencionando, en un coche de motor delantero y tracción trasera, que normalmente son ahora las camionetas, tanto camionetas pick-ups como camionetas de 3.5, doble rodada, una Ranger, una Estaquitas. La fluctuación no es importante debido a que la flecha cardán o el árbol de transmisión es muy largo y el ángulo en las juntas universales muy pequeño. Además, los ejes de entrada y salida son más o menos paralelos y las fluctuaciones que se producen en las juntas, en cada extremo del árbol de transmisión, se anulan entre sí. Como el eje propulsor o flecha cardán se acorta y alarga debido al sube y baja del tren trasero y de la suspensión, se utiliza, como ya mencionamos, un yugo deslizable, el cual se desliza alrededor de 13 centímetros, acortando o alargando el eje propulsor. Más o menos se tiene esta distancia, muchachos, ¿sí? Como un parámetro. No quiero decir que sean los 13 centímetros exactos, puede llegar a alargarse más o puede llegar a alargarse menos. Eso depende tanto del vehículo como de las cargas que lleva y de cuántas flechas cardán tiene. ¿Sí? En algunos modelos de vehículos de carga con una distancia entre ejes muy larga, más de 3 metros entre ejes, es decir, nosotros tenemos aquí, muchachos, nuestro eje delantero, aquí va nuestro motor, nuestra caja de velocidades, y aquí va nuestro eje trasero. Si nosotros tenemos más de 3 metros de distancia del centro de esta rueda al centro de esta, nosotros normalmente ponemos por lo menos 2 flechas cardán, muchachos. ¿Sí? Si ustedes me permiten, ahorita me voy a salir tantito de la presentación para que lo vean. A ver, espérenme tantito, lo tengo en esta foto. Ahorita se los muestro. ¿Y para qué es esto, muchachos? Bueno, por el pequeño detalle de que, como es muy largo, si tuviera una sola flecha cardán, sería muy larga. Va a tender a sufrir torsiones mayores que las que debe de sufrir. Entonces, a cada rato tendría que estar cambiando la flecha cardán por torcimientos, ¿sí? Entonces, esto ahorita en una ilustración más adelante, lo vamos a ver, porque la tengo aquí, la tengo acá. A ver, espérenme un tantito.
vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Ustedes se fijan, aquí viene una flecha cardán. Aquí viene la otra. Aquí tenemos dos flechas cardán. Tenemos una distancia entre ejes de alrededor de 3 metros con 30 centímetros y así. Entonces, es considerable la distancia, ¿sí? Como les venía diciendo, no ponemos no ponemos un solo cardán porque podríamos tener excesiva torsión que se da muy fácilmente si tuviéramos una sola. Por esa razón, la flecha cardán se construye de un acero especial llamado acero plug, que le permite tener cierta elasticidad a la torsión y teniendo una torsión máxima de 5 grados nada más. ¿Sí? Solamente 5 grados. Si tú tienes una torsión de más de 5 grados, tu flecha ya está torcida en exceso y te va a provocar vibraciones, desbalanceos y puede llegar a caerse y ocasionar un accidente grave. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos lo que viene siendo par torsional, muchachos? ¿Quién de ustedes me puede recordar por qué llamamos a este fenómeno par torsional, par de torsión? ¿Nadie? Me doy. Muy sencillo. ¿Cuántas No, fuerzas profe. tenemos aquí? Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, o mejor dicho, ¿cuántos torques? Porque acuérdense que es fuerza aplicada a un punto por una distancia del centro de la barra al extremo, tenemos una distancia. Entonces aquí ya no es fuerza, es torque, ¿sí? Y se llama par de torsión porque aquí tenemos una y aquí tenemos otro torque. Y como están encontrados, es decir, están en direcciones opuestas, por eso hay torcimiento en la barra. Lo mismo pasa aquí. Por eso se llama par torsional, muchachos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Sí, entonces aquí nosotros tenemos un extremo fijo de la barra de torsión y aquí tenemos un par de torsión aplicado al extremo de la barra por la palanca. Imagínense esto, muchachos. Nosotros tenemos aquí en la foto, aquí tenemos nuestra flecha cardán y nuestro diferencial. El vehículo está completamente cargado, lleva, no sé, unas 3 toneladas de carga, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí va a ser muy difícil hacerla girar. Aquí nosotros estamos metiéndole torsión a través del motor, la caja de cambios en primera velocidad, y aquí en la flecha cardán quiere hacer girar esta pieza, ¿sí? Entonces, para vencer dicha inercia, para romper dicha inercia estática, nosotros necesitamos pues aplicar dicho torque. Entonces, aquí está girando así. Si yo tomo el ángulo de aquí a aquí, ¿de cuánto dijimos que era la torsión máxima? Lo acabamos de 5 decir, ¿eh? grados. 5 ¿Mandé? 5 grados. grados. 5 grados, ¿sale? Entonces, aquí ya sufrió cierta torsión, comienza a moverse el diferencial y al empezar a moverse el diferencial, al empezar a girar sus partes, pues las ruedas empiezan a girar y se empieza a desplazar el vehículo, ¿cierto? Y lo despegamos en primera velocidad, porque la fuerza sola del motor, pues me es insuficiente para propulsar por sí solo el vehículo cargado. Por eso necesitamos la caja de velocidades. ¿Se acuerdan de la relación de engranes? Ujú. Aquí en Sí. esta parte, nosotros vemos un pequeño muestrario de cómo están las flechas Cardán en servicio ligero, automóviles y camiones pick-up. Tenemos nuestra caja de velocidades, nuestra flecha Cardán, juntas universales y el conjunto diferencial. Aquí solamente tenemos un Cardán. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una camioneta de más de 3 metros de distancia entre ejes, aquí tenemos nuestra caja de velocidades. Ahí,
Aquí tenemos la primera cruceta, el primer cardán, valero soporte, segundo cardán y el diferencial. Aquí ya tenemos dos cardanes. Servicio semipesado, autobuses, Profe, mande usted. en la de servicio ligero, ¿por qué el segundo cardán es más ancho? Por el pequeño detalle de que para poder vencer la inercia estática en el eje trasero, normalmente la flecha cardán es un poco más ancha, un poco más gruesa que la primera, ¿sí? Hago aclaración, no es una regla general para todos los vehículos. Depende de cuánto torque manejan tanto tus motores, tus cajas de velocidades y tus ejes traseros, ¿sí? Ok. Aquí tenemos servicio semipesado. Como les venía diciendo, aplica tanto para autobuses, camionetas pick-ups, semipesadas. Cuando hablo de camionetas semipesadas, no sé si han llegado a ver, sobre todo de estas de Ford, y si no, ahorita les comparto un video. Camiones ligeros, microbús o manets, eh, si han llegado a ver de estas camionetas que les venía diciendo, sobre todo de Ford y de Chevrolet, de Dodge no he visto que son pickups, pero traen doble rodada atrás y traen masas de camioneta de 3.5 también adelante. No sé si las han visto. Bueno, si no las han visto, ahorita les pongo, les No. comparto un video. Ahorita les comparto un video. Entonces, aquí tenemos nosotros, muchachos, eh, la flecha cardán delantera. Aquí está la caja de velocidades, el primer cardán. Aquí nosotros tenemos algo que conocemos como caja de transferencia. ¿Sí? Esto lo utilizamos para cuando son vehículos 4x4, por ejemplo, un Jeep, una Lobo 4x4, una Cheyenne 4x4, así. Aquí tenemos la famosa caja de transferencia, si ustedes se fijan aquí. Y esta flecha cardán, pues va hacia el eje trasero. Ujú. Cuando son camionetas muy largas, por ejemplo, las plataformas que utilizan las de las grúas que llevan arriba el coche, que baja la plataforma, le pones unas cadenas y pones el carro neutral y como las cadenas van jalando el carro hacia arriba y ya estando arriba, subes la plataforma y la colocas hacia adelante, allí es donde se utilizan por lo menos dos flechas cardán o tres, o cuando llegas a cargar mucho volumen. Nómbrese, por ejemplo, cuando, no sé si han visto camiones que cargan los tinacos de agua, obviamente vacíos, entonces lleva muchos tinacos, ahí estás cargando mucho volumen. No son cargas pesadas, pero sí son cargas muy voluminosas, te copan mucho espacio. O por ejemplo los que cargan los rollos de papel de baño, ¿sí? Todas esas son cargas muy voluminosas, ocupan mucho espacio. Y aquí abajo tenemos servicio pesado, autobuses, camiones, tortons, rabones y tractocamiones. Aquí tenemos la caja de velocidades. Aquí tenemos un acoplamiento corto, una flecha de cardán corta. Aquí tenemos el interdiferencial. Aquí tenemos una flecha de cardán un poco más larga. Y aquí tenemos el diferencial del eje trasero. ¿Sí? Que yo recuerde, no viene así. Este acoplamiento no recuerdo en dónde lo he visto. Este sí es de tractocamiones. Aquí el cardán primero, el principal es más largo y el segundo es más corto. Aquí sí te creo que traiga interdiferencial porque la distancia entre entre los ejes traseros del tractor es más corta, ¿sí? Y aquí pues traes tu flecha cardán principal y aquí traes tus interejes, ¿sí? No me ha tocado ver ni de estos ni de estos. Yo los más que he visto son estos. Y porque también da la casualidad de que si no es un tractocamión quinta rueda, puede ser un Torton, porque sigue siendo sobre de las mismas varas del chasis, donde se coloca la plataforma de carga y no necesitas de una quinta rueda como en un tractocamión. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Voy a ponerles ahorita el video que les hacía mención hace un momento. ¿Y qué creen que? Espérenme tantito, es que como había desarmado el disco duro en la mañana para
para ponerle, espérenme tantito, aquí está desarmado. Bueno, ahorita en lo que desarmo esta cosa, les sigo explicando. Ay, Dios. Se me lengua estás presentando para todos y ya lo sé. Los automóviles de tracción delantera y los de motor trasero tienen tracción trasera y, no, perdón, ¿qué dice aquí? Los automóviles de tracción delantera y los automóviles de motor trasero y tracción trasera, como les venía mencionando, no montan árboles de transmisión, no montan flecha cardán, pero sí necesitan de esas juntas universales para permitir los movimientos de la suspensión. En estos coches, los semiejes que transmiten el par a las ruedas motrices montan juntas universales al lado del grupo cónico diferencial. Los automóviles de tracción delantera montan además juntas homocinéticas universales colocadas en los extremos de los semiejes correspondientes a las ruedas motrices. Como les venía mencionando, las juntas homocinéticas las vamos a ver en la próxima clase. Para facilitar los movimientos de la dirección, así como las verticales originadas por la suspensión. Bien, hasta aquí muchachos, dejo el tema de flecha cardán. Como pueden darse cuenta, es un tema muy fácil, es un tema muy sencillo, realmente no requiere tanta ciencia, pero sí me gustaría que ahora que tengamos oportunidad lo veamos en vivo y a todo color y les explique cómo funciona, cómo se arma y se desarma, para que puedan ustedes adquirir esa práctica, adquirir esa experiencia y que complementen mucho mejor su conocimiento. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? Yo, profe, Mande. sobre el cuestionario que subió a Classroom ese, ¿cuándo se entrega? Permíteme un momento. Dejemos de grabar aquí.